Bueno, quiero pasar a otro tema. La semana pasada se estrenó aquí en Estados Unidos la película Lincoln, referente a Abraham Lincoln, el gran presidente estadounidense entre 1861 y 1865, el hombre que libró la guerra civil contra el sur del país que quería independizarse, el hombre que impulsó la eliminación de la esclavitud, un hombre muy alto, de 2 metros de estatura, simpático, de origen muy humilde, nacido en Kentucky, que además pronunció uno de los discursos más célebres de la historia de Estados Unidos y de la humanidad, que fue el discurso de Gettysburg, cuando las fuerzas que estaban propugnando por la Unión fueron a consagrar un cementerio en ese pueblo de Pensilvania. Habían llevado como orador principal a otro hombre, al señor Everett, que era el gran orador estadounidense, pronunció un discurso de 2 horas. En cambio, Lincoln, en un discurso de entre 2 y 3 minutos, que tiene alrededor de 300 palabras o menos de 300 palabras, pasó a la historia con esa frase de que la democracia o los soldados eran el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, nunca va a desaparecer de la tierra. Usted vio Lincoln, esta Yo vi película Lincoln. protagonizada por Daniel Day-Lewis, que ha sido carátula de varias revistas y cuyas imágenes están viendo ustedes en esta pantalla. ¿Cómo es la película? La interpretación de Daniel Day-Lewis es de Oscar. La película es una delicia. La reconstrucción de la época es sensacional. Tal vez una cierta falta de presupuesto, muchas localizaciones interiores, pero muy bien resuelta. Momentos muy emocionantes y sorpresas. Curiosamente, en una historia tan conocida que todos sabemos cómo termina, son los 4 últimos meses de la vida de Lincoln, y ese final que todos sabemos por anticipado se nos presenta de una manera muy sorpresiva. Así que, desde un punto de vista del guión, es excelente. Y ahí muestra pues, todo, desde el frío que pasaban en la Casa Blanca en el siglo XIX, todo el mundo tapado, incluso el presidente con mantas por las habitaciones, porque el fuego de leña no alcanzaba para calentar todo el edificio. La gente que esperaba en las puertas del mismo despacho para verse con el presidente, muy lejos ahora de los sistemas de seguridad, pero aparte de todo ello, analogías con el presente, la necesidad de tener los votos del Congreso para pasar una enmienda y las dificultades que siempre tiene un presidente en Estados Unidos para sacar adelante su programa, ¿no? Así Por la cual se eliminaba la esclavitud. sí, después de muchísimos trabajos y de una labor de voto por voto, incluso encargada a gente muy poco recomendable, que le consiguen finalmente la mayoría que necesitan. Lincoln era un tipo astuto, ¿no? Negoció, bueno, la película está basada además en el libro titulado El equipo de rivales, Team of Rivals, de Doris Kearns Goodwin, en donde ella cuenta cómo él escogió como sus colaboradores a personas que eran sus enemigos políticos. Por ejemplo, William Seward había competido con él en las elecciones y fue su secretario de Estado. Lincoln además pasó a la historia porque fue asesinado el 15 de abril de 1865. Pero mi pregunta va además a lo siguiente. Lincoln es uno de los hombres, de los presidentes más importantes sin duda, aparte de George Washington, que fundó Estados Unidos, aparte de Franklin Roosevelt en el siglo XX, en los años 30, que sacó a este país de la crisis económica. Pero Lincoln era republicano. Un hombre como Lincoln, que ayudó a eliminar la esclavitud en este país, ¿sería hoy del Partido Republicano que tenía esas posiciones tan de extrema derecha en la anterior campaña y que perdió las elecciones con Barack Obama el pasado 6 de noviembre en cabeza de Mitt Romney? La respuesta para mí es no. Él gobernaba para el 100%, no para el 47%. Él tenía muy presente que el país era todo el país, no solamente los que pensaban como él o tenían su mismo color de piel, a pesar de que hay algunas discusiones sobre hasta qué punto hay que reconocer la igualdad de los negros en Estados Unidos. Hay quien dice, igualdad ante Dios, tal vez no, pero por lo menos igualdad ante la ley. Que voten, pero solo que voten los más inteligentes. Es una frase pronunciada por el propio Lincoln. Así que estamos también ante las limitaciones propias de la época. Pero evidentemente se trata de alguien que le dio un acelerón a la historia y la puso en los términos de justicia social que hoy todos admitimos como estándar. Pero no habría espacio en el Partido Republicano de Lincoln para el partido del Tea, para el Tea Party, que es tan excluyente y a veces racista. Realmente son dos pensamientos completamente distintos. Y a propósito de la capacidad comunicativa de Lincoln, que en efecto era alguien muy breve, Ted Sorensen, el escritor de los discursos de Kennedy, descubrió, cuando estaba preparando el célebre discurso de la toma de posesión de Kennedy, ¿cuál fue el secreto de Lincoln? Lincoln no solamente hacía discursos cortos, sino que utilizaba palabras muy cortas, si podía ser monosilábicas, porque entendía
que una palabra de un solo monosílabo obligaba a prestar atención y andaba de golpe en golpe hasta construir un sentido entero para la frase. Y si se dan cuenta, en la frase más célebre de Kennedy, de no te preguntes qué puede hacer el país por ti, en inglés, ask not what you can do, todos son monosílabos. Son monosílabos. Antonieta, acá dice Abraham. Yo creo que Abraham Lincoln era un hombre de su propio partido. Él mismo era su propio partido. Leíamos en el artículo que mencionaste que justamente él era un hombre muy solitario después de la muerte de su hermana y de la muerte de su madre. Era un hombre con mucha introspección. Entonces, en ese sentido, yo creo que Lincoln republicano me cuesta pensar. Ahora, eso sí, te quería comentar, es curioso cómo es la historia. Hoy en la Casa Blanca, o esta semana en la Casa Blanca, vamos a tener el screening de Lincoln auspiciado por el primer presidente afroamericano. ¿No te parece un poco, cómo es la historia? Es un poco curioso. Y a unas cuadras de acá está el teatro donde mataron a Lincoln. Y ahora todo el mundo, cualquier persona, cualquier estadounidense puede ir y visitar ese teatro y aprender un poco de historia. Me parece extraordinario esas coincidencias de la historia. El momento en el que también salió esta película, que es justo al final del primer mandato de Obama, sobre el final del primer mandato de Lincoln, ha dado para toda clase de comparaciones, favorables y desfavorables. En el caso de los demócratas o de los fans de Obama, dicen esto es la inspiración para Barack Obama, que es el Lincoln de este siglo. Para los escépticos dicen no hay ningún Lincoln en Barack Obama, que no hay comparación. Obama lo pretende, de hecho, él lanzó su carrera en Illinois. La oratoria, y siempre ha tenido a compararse con esos mitos de la historia, ¿no? Pero no me lo imagino sentado en el Mall de Washington dentro de 100 años, francamente. Yo la verdad creo que está muy bien que Obama se haya vendido, que sus partidarios crean que él es como Lincoln o como Roosevelt, pero pienso que quien pueda llegar a hacer una comparación o un parangón entre Obama y Lincoln o Obama y Roosevelt es porque no se ha leído las biografías de Roosevelt y de Lincoln, porque por supuesto está muy por encima de Obama, no tendrá la menor posibilidad Obama, haga lo que haga, de llegarles a los tobillos a los otros dos. Aparte me atrevo a decir. En ese tiempo me da la sensación que los presidentes eran mucho más filosóficos, o sea, tenían una visión de país que era mucho más reflexiva que la política actual. O sea, es muy difícil. Tenían más tiempo. Seguro. Sí. El ritmo de la vida, el hecho de que no existiese ni televisión, ni Twitter, ni en radio, ni nada de esto, seguro que leían, seguro, y tenía más tiempo para pensar. El ritmo de la vida se había hecho más corto, ¿no? Por eso la distancia que hay, el tiempo que hay entre las elecciones y la toma de posesión, porque era necesario dar un tiempo a la gente para que llegase a Washington. Bueno, pues eso lo explica todo también, ¿no?